Bien, bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y presidir esta mesa junto a los directores y decanos en el ámbito de estas jornadas, las jornadas sobre el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica en la Universidad de Sevilla. Es un conjunto de jornadas con 18 conferencias en distintos puntos de España que coordina nuestra universidad y supone, desde luego, un gran honor y un privilegio el que podamos estar coordinando estas jornadas, y de ahí pues mis agradecimientos en primer lugar a los dos profesores que han liderado estas jornadas, a Francisco Barranco, compañero de Física Aplicada, y a Felipe Gutiérrez, compañero muy cercano de Física de la Materia Condensada. También agradecer al decano de Física, al decano de Química, al decano de Matemáticas, que hoy está representado por su vicedecano, y al director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros por la implicación en esta actividad que a mí me parece de muchísima relevancia, y por eso estamos aquí en la sala más privilegiada de la Universidad de Sevilla. Quiero agradecer también a los profesores que estáis aquí, todos amigos muy conocidos y muy cercanos, por el interés en esta actividad, y también por la gran asistencia de alumnos. Es realmente muy bonito que estéis hoy con nosotros. La conferencia que vamos a tener, que nos va a impartir Lenny Vascones en el ámbito de materiales, va a ser muy interesante, y especialmente también para mí, porque soy también ingeniero o físico de materiales. Creo que las dos cosas se conjugan. Y en definitiva, hoy estamos celebrando una jornada de una época de la ciencia. Yo creo que todos los que estamos aquí la compartimos, una de las épocas más preciosas de la ciencia universal, una época en la que hubo un conjunto de sabios, un conjunto de visionarios que empezaron a crear pues un entorno de leyes, de principios que explicaban el mundo microscópico, totalmente ajenos al mundo macroscópico. Una pelota podía atravesar una pared en el efecto túnel, y un cuerpo de doctrina que tiene un impacto hoy día impresionante en nuestras vidas, y no es un impacto solo para comprender por qué ocurren las cosas, sino un impacto tecnológico profundísimo para el diseño de nuestras tecnologías. Hay muchísimos ejemplos, y son ejemplos todos muy bonitos. Yo voy a tratar de ser breve en mi presentación, porque si no voy a hacer spoiler a todo el resto de presentación de los directores y decanos que están conmigo, pero bueno, son ejemplos todos preciosos, ¿no? Cuando Albert Einstein pues, propuso la idea de la emisión estimulada de radiación, que posteriormente dio lugar a los láseres, que hoy en día pues son tan importantes en tantos ámbitos. Hace tiempo lo eran en los CDs, en los DVDs, y bueno, en cirugía, en muchos ámbitos tecnológicos. Tengo aquí al decano de Física, también director de la cátedra PERTE-CHIP, todos los semiconductores, los dispositivos basados en transistores semiconductores, resonancia magnética nuclear, las energías renovables, ¿no?, que también se basan en los nuevos sistemas de iluminación. En fin, es que podríamos estar hablando de prácticamente todo lo que nos rodea. Están mejorando, desde luego, nuestra calidad de vida. A mí me resulta especialmente bonito que estemos todos aquí por lo que representamos, porque creo que las personas que estamos aquí, profesores y estudiantes, somos representantes de una universidad investigadora, una universidad tecnológica, y creo que el papel dual de la universidad, que es un papel que está centrado en la enseñanza, están aquí también los estudiantes, la formación, la tecnología. Tenemos un privilegio como institución, y en todos los países del mundo
las universidades pues, tienen un posicionamiento también en España muy importante en todos los sistemas tecnológicos, y creo que la importancia que en una universidad desarrolle ciencia y tecnología pues es fundamental para nuestro futuro como sociedad. Nuestra sociedad, pues para seguir avanzando, tiene que ser una sociedad que esté apoyada en el valor añadido, en una economía del conocimiento, y eso está basado en la tecnología, en la investigación. En definitiva, estos principios pues, nos permiten pues, avanzar como sociedad. En definitiva, esta actuación también es una actuación de divulgación. Es importante que la sociedad conozca que el investigador es una parte importante de la sociedad, es un trabajador más de la sociedad y es un elemento cada vez más, pues estamos cada vez como sociedad más orgullosos de nuestros investigadores. Y creo que hay un mensaje fundamental que ya con esto acabo, que transmiten nuestras jornadas, es que no hay investigación básica ni investigación aplicada. Hay investigación que va a tener una aplicación en un momento dado o en otro. Y un ejemplo perfecto pues son las jornadas actuales. En ese sentido, pues estaba comentando hace un momento con la directora del Instituto de Matemáticas sobre las convocatorias futuras. Yo no me gusta dejar ninguna presentación sin hablar de convocatorias, porque al fin y al cabo es lo que mueve la sangre de nuestra universidad en el ámbito de investigación y transferencia. Y bueno, tenemos en el ámbito de las convocatorias, en este caso de la Junta de Andalucía, pues informaros que ha salido la convocatoria, la subsanación en el ámbito de proyectos de investigación. Muy próximamente va a salir la resolución de concesión de esos proyectos, que son proyectos de investigación aplicada, pero que también la Junta de Andalucía tiene el compromiso de sacar con fondos propios pues, proyectos de investigación básica. Estamos también pendientes de que en las próximas semanas salga la convocatoria de unidad de excelencia, también de infraestructuras científicas, y también las resoluciones de los pre-doc y post-doc que quizás interesen a los alumnos que están aquí con nosotros. También indicaros que vamos a sacar próximamente una segunda edición de contratos predoctorales con fondos FEDER. Bien, en definitiva, no me extiendo ya más y voy a pasar a dar la palabra a mi compañero, el decano de Física, Antonio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector de investigación, compañeros, directores y decanos. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí inaugurando un ciclo de conferencias. Lo primero es agradecer a la labor incansable de... Él ha dicho dos profesores, realmente es un grupo mucho más amplio, ¿no? Paco, Antonio, Manolo, Pedro, Felipe, bueno, veo aquí mucho y me quedo atrás a muchos otros, ¿no? Bueno, la UNESCO pues decidió hace ya casi 2 años poner en marcha este tipo de actos en celebración de lo que es el Año Internacional de la Cuántica, ¿no? ¿Por qué? Porque se cumplen 100 años, en 1925 pues empieza la mecánica cuántica como disciplina, con, digamos, los trabajos de Heisenberg, bueno, de muchos autores, pero fundamentalmente aquí voy a decir solo 2, ¿no? Heisenberg y Redinger, y se crea una disciplina, ¿no? Que es la mecánica cuántica, aunque para todos los que conocemos o somos físicos o conocemos la física o químicos o matemáticos o ingenieros y tenemos relación con la cuántica, sabemos que todo empezó mucho antes, ¿no? A principios del siglo, cuando Planck y Einstein, que eran dos que pasaban por allí, ¿no? Pues zarandearon el árbol de la física y cayeron las bellotas de la cuantización, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se empezó una carrera que realmente 100 años después pues todavía se está corriendo, ¿no? Y llegamos a un ritmo bastante potente, tal como ha dicho Julia, ¿no? La cuántica no ha matado a la física clásica, ¿no? Realmente
digamos, lo único que ocurre es que la física clásica solo se ve en la macroescala, mientras que la física cuántica se ve en la micro y la nanoescala, ¿no? A medida que se va bajando en esa escala de resolución cuando aparecen los efectos cuánticos, que ya digo, zarandearon un poco la ciencia del siglo XX, ¿no? Claro, esa vinculación con la micro y la nanoescala hace que en una facultad de física como la de esta universidad, pues todos estemos más o menos relacionados con la cuántica. Unos más, otros menos. Miro aquí, por ejemplo, a muchos compañeros que han dado la asignatura de física cuántica, es decir, más cuánticos que ellos no hay nadie. Bueno, vale, pero después están aquí los compañeros de materiales que se ven afectados por la cuántica, ¿verdad? Un poquito, de vez en cuando. O los compañeros de física teórica, los compañeros de electromagnetismo, yo mismo que soy electrónico, dice, bueno, pues este tiene poco que ver con la cuántica, ¿no? Bueno, pues yo cada vez que en uno de los diseños en los que participo ponemos un nanotransistor con una puerta de 3 nanómetros, lo primero que nos preguntamos es por los efectos cuánticos, ¿no? Es decir, que está en todos los órdenes. Nosotros además somos los responsables y los garantes de difundir ese conocimiento y avanzar en el conocimiento, ¿no? Que es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como centro de docencia y de investigación, ¿no? La cantidad de desafíos abiertos pues, es enorme. Nos van a presentar a lo largo de este ciclo de conferencias pues, muchos aspectos y cada uno de ellos por sí solo pues, son como líneas de investigación abiertas, cañonazos de sabiduría, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Lo único que ocurre es que tendría que comentar que siempre que aparece el adjetivo cuántico algo, ¿no? Se pone un poco a lo mejor para introducir cierta, no voy a decir desinformación, pero un aspecto cuántico se le da como una pátina de exotismo o de complejidad o de eso. Nada más alejado de la realidad, es decir, todo eso son, las cuestiones cuánticas son cuestiones científicas y explicables, ¿no? Distinto es, ya para terminar, para no seguir haciendo spoiler a los compañeros, porque ya al final, el último, no sé muy bien qué es lo que va a decir, pues me gustan mucho dos citas de Richard Feynman, que fue un especialista, le dieron el premio Nobel por sus estudios de electrodinámica cuántica, ¿no? Es decir, que era un especialista, ¿no? Y, claro, dijo, por ejemplo, dice, si usted piensa que entiende la mecánica cuántica, es que no la ha entendido, ¿vale? Eso nos persigue desde el primer momento, es decir, no solo por la complejidad y por la aparente perplejidad que supone cada vez que se hacen descubrimientos, es decir, cómo puede ser esto real si aparentemente le da una patada a todo lo que yo conocía antes, ¿no? Bueno, pues eso nos persigue, ¿no? Y después la otra cita, que es un poco más larga, pero quizás más completa, ¿no? Que dice que la mecánica cuántica describe la naturaleza como algo absurdo al sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar la naturaleza tal y como es, absurda. Venga, muchas gracias y disfruten del ciclo. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Cedo la palabra al decano de Química. Gracias, Julián. Bien, en primer lugar, saludar a todos los participantes y todos los asistentes y expresar mis felicitaciones a los organizadores de esta serie de actos en conmemoración del año 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, así como también agradecer la invitación a participar y apoyar como centro colaborador esta jornada. Bien, quisiera mencionar primero mis dos interacciones y acercamientos más duraderos con la cuántica. Yo soy químico analítico de formación y la primera de ellas tuvo lugar durante el tercer curso de la licenciatura en química. Ese año, el libro Química Cuántica de Levin se convirtió en nuestro libro de cabecera. Aún lo conservo y está lleno de notas y aclaraciones en los márgenes del tipo esto entra y esto no. Ese curso podía afirmar que los estudiantes estábamos repartidos o existíamos en un sistema degenerado de 3 estados respecto a la cuántica. Los que la entendían, los que no, y los que eran capaces de disimular que la entendían. Una vez llegado el examen se comportaba como un campo magnético. Desaparecía la degeneración, la rompía y aparecían 2 estados energéticos claramente diferenciados. Uno a una energía superior a 5 y otra inferior a ella. Bien, durante el doctorado también tuve cierto contacto con la cuántica, más en concreto con la física cuántica. Mi hermano, catedrático de física atómica, molecular y nuclear, coincidíamos haciendo la tesis. Yo estudiaba la alteración de los materiales pétreos y él estudiaba modelos vibrónicos, modelos vibracionales, sistemas algebraicos. Y cuando mi madre nos preguntaba
Yo le explicaba parte de lo que hacía, de cómo el dióxido de azufre se convertía al final en trióxido de azufre y formaba yeso sobre la piedra, y mi hermano le explicaba su parte. Ella siempre se volvía a mí y me decía, sigue tú con lo tuyo. Bien, aunque pareciera mentira, estaba muy relacionado. Yo empleaba la espectroscopía de infrarrojo, la espectroscopía biracional, para caracterizar el sistema dióxido de azufre-piedra. Y mi hermano, con la cuántica, era capaz de predecir dónde aparecían esas bandas de esos espectros vibracionales. No solamente eso, sino que la cuántica permitía, para una molécula de la que no teníamos su espectro, conseguir ese espectro vibracional, y después la experimentación demostraba que era bueno, es decir, que la cuántica funcionaba, a pesar de que muchas veces no se entendía o no la entendíamos. Bien, en la actualidad, el estudio de las contribuciones electrónicas a propiedades físicas y químicas de moléculas y sólidos soluciones, o la predicción de estructuras, espectro y propiedades termodinámicas, las aportaciones a la dinámica molecular o a la cinética química, hacen que la química cuántica sea una herramienta tan versátil como poderosa. Para ello se requieren una gran variedad de técnicas, desde cálculos de Hartree-Fock, teoría funcional de densidad, los métodos de clúster acoplado o técnicas híbridas, mecánica cuántica, mecánica molecular, por citar algunos. Esta variedad de las técnicas y las particularidades de la mecánica cuántica, que muchas veces sus leyes desafían lo que sería la razón, hacen que sea percibida como una disciplina difícil. No voy a decir lo contrario. Debe de haber algo cierto, porque hace poco se ha publicado un artículo que es Why is Quantum Chemistry so Complicated? En el Journal of the American Chemical Society. O sea, que muy mal encaminado tampoco íbamos. Es muy poderosa, muy potente, pero también puede ser muy complicada. Por último, quisiera mencionar la importancia y el peso de la cuántica, y en concreto de la química cuántica, en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. No solo en el grado en química, sino también en los estudios de máster y de doctorado. Concretamente en el Departamento de Química Física, también con su participación en el programa de doctorado interuniversitario de Química Teórica y Modelización Computacional. Su relevancia es clara dentro de ese departamento, con grupos de investigación de gran competitividad y productividad. La química cuántica y computacional también supone una importante contribución en otros departamentos, tanto en su vertiente fundamental como aplicada. La gran eclosión de la química cuántica en España se puede citar o puede establecerse durante los años 80 y 90, también dentro de la Universidad de Sevilla. Y a este respecto cabe destacar el impulso que tuvo para este desarrollo, este crecimiento, el paso por la Facultad de Química de Joan Bertran y Rusca. Fue uno de los grandes responsables de la expansión de la química cuántica en España e inició así una importante y productiva actividad docente investigadora en nuestra facultad y en nuestra universidad. Por último, finalizar mi intervención agradeciendo nuevamente la oportunidad de colaborar en estos actos y felicitar tanto a sus organizadores como a todos los ponentes invitados. Gracias. Muchas gracias, decano. Juan Luis, tiene la palabra José Antonio, vicedecano de Matemáticas, Antonio Bernal. Muchas gracias. Estimado señor vicerrector, señores decanos de la Facultad de Física, Química, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, profesores, investigadores, estudiantes, miembros del PDG, señores y señores, como bien me ha enseñado mi decano a hacer las cosas. En primer lugar, quería excusar la asistencia de Alfonso Carriazo, mi decano, pues le coincidía este acto en fecha y hora pues con otro que tenemos en nuestra facultad con motivo del Día de Andalucía. Así que ruego, en primer lugar, que excuséis su asistencia. Bueno, en cuanto a la relación entre la cuántica y las matemáticas, podría decir que están estrechamente entrelazadas, creo que nunca mejor dicho. Evidentemente, desde que Newton y Leibniz desarrollaran el cálculo diferencial, prácticamente cualquier ciencia que se precie utiliza las matemáticas para desarrollar sus modelos, hacer predicciones. Incluso me atrevo a decir que alguna pseudociencia también las quiere utilizar, pero no con el mismo éxito, afortunadamente. Las matemáticas, evidentemente, permiten a los científicos pues, formular teorías precisas, predecir resultados experimentales. Pues, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, una de las piedras angulares de la mecánica cuántica, describe, tanto en las versiones dependientes del tiempo como independientes, la evolución temporal de estados cuánticos en un sistema físico caracterizado por función de onda. Espero haberlo dicho bien. ¿Vale? Al fin y al cabo, una ecuación en derivas parciales, cuestiones que estudiamos rápidamente en matemáticas, que incluye un operador hamiltoniano y que son fundamentales para entender la dinámica sistémica de sistemas dinámicos cuánticos. Sin esta ecuación y otras herramientas matemáticas, evidentemente sería imposible entender fenómenos como la superposición o el entrelazamiento cuántico, entre muchos otros. Han hablado antes de Heisenberg en el inicio de la mecánica cuántica, pues su formalismo matricial pues, también ha ayudado al inicio precisamente de toda esta rama. El álgebra lineal la tenemos aquí debajo, la teoría de operadores, los espacios de Hilbert,
Todo eso subyace básicamente debajo de toda la mecánica cuántica y es la que permite sacar todos esos resultados tan interesantes que se tienen. La precisión y el rigor de las matemáticas, al fin y al cabo, pues son esenciales para evitar errores y malinterpretaciones en un campo tan delicado como la cuántica. Por ejemplo, la teoría de operadores nos ayuda a entender cómo las magnitudes físicas, energía, momento, pues se pueden representar o se pueden manipular matemáticamente. Los operadores hermíticos, que corresponden a los observables físicos y sus autovalores, sus autovectores, pues todo esto juega un papel fundamental. El álgebra lineal, ahí lo tenemos, cosa que estudian los alumnos de física en primero, incluso. La importancia de las matemáticas también se refleja en la tecnología, en la técnica. Por ejemplo, en la criptografía moderna, todos tenemos un móvil, todos tenemos una llave de un coche. Todos queremos que nuestra llave abra nuestro coche, no la del vecino, no el coche del vecino. Todos queremos que la llave del vecino no abra nuestro coche. Todo eso se hace en matemáticas con criptografía. Actualmente la criptografía básicamente está basada en que hay una cierta operación que un ordenador lo tiene muy difícil para hacer. Es fácil de hacer, por ejemplo, podemos factorizar fácilmente números, pero cuando los números son extremadamente grandes, pues un ordenador tarda una barbaridad de tiempo en hacer esas cuentas y, total, para cuando ya la ha hecho, pues no tiene sentido la pregunta que nos hacíamos inicialmente. La criptografía cuántica, por ejemplo, es uno de esos momentos en los que la relación entre cuántica y matemática se hace todavía más estrecha si cabe, porque ahora es la cuántica la que ayuda a las matemáticas a evolucionar. La criptografía cuántica ahora se basa en los qubits. Ya no son ceros y unos, sino hay un montón de estados intermedios. Cualquier estado se puede representar incluso por una matriz ortogonal, al fin y al cabo. O sea, tenemos todo un continuo ya de estados posibles y, en esencia, pues podemos tener computadoras cuánticas, podremos tener computadoras cuánticas que hagan un montón de cálculos a la vez, llegando a dejar obsoletos los actuales sistemas criptográficos y pudiendo poner en peligro la seguridad de Internet. Tranquilidad, no pasa nada. Para eso estamos ya también los matemáticos, afortunadamente, y los físicos y todos los científicos, porque gracias a los avances de la física cuántica, gracias a esos avances en criptografía cuántica, gracias a sistemas como el BB84, por ejemplo, que ya se han puesto en marcha, se han puesto en marcha desde el año 84, desde luego, o sea, que ya están ahí. Gracias a todo eso, hay matemáticos estudiando cuáles son los nuevos sistemas criptográficos para cuando llegue esa criptografía cuántica. Ya hay matemáticos estudiando todo eso. Entonces, tenemos aquí claramente cómo tanto las matemáticas han ayudado a la física cuántica a evolucionar, como la física cuántica está ayudando actualmente a la matemática a seguir adelante y a crear nuevos problemas. Ya he dicho que evidentemente están estrechamente entrelazados. En resumen, las matemáticas son un pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales de la física cuántica. Han permitido pues, formular todas estas teorías y han permitido realizar predicciones que hace 100 años, cuando todo esto comenzó, eran absolutamente absurdas, incluso como han llegado a decir aquí. La colaboración entre matemáticos, físicos, químicos, ingenieros es crucial para el avance de la ciencia y es crucial para que la tecnología siga avanzando. La física cuántica no solo nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea, sino que también pues, nos abre nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología, mejorando nuestras vidas de manera que apenas hemos llegado a imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, vicedecano. Estamos consiguiendo dar enfoques distintos a cada presentación, ¿eh? No estaba preparado. ¿Verdad? Le doy la palabra al director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que es quien lo tiene un poquito más difícil, porque él es el último. Bueno, aún no habéis hablado del gato de Redinger, o sea que tengo margen ahí. Ni lo haré, tranquilos, ni lo haré. Es una anécdota que todos conocemos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar en este foro. Creo que la Universidad de Sevilla y los que habéis promovido esta iniciativa, habéis hecho una buena iniciativa. Celebrar el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica creo que es una necesidad y una gran idea. Yo, en mi caso, agradecer en particular la iniciativa del Departamento de Física Aplicada. Yo no soy experto personalmente en el tema de la física cuántica, así que estoy aquí básicamente por la cortesía del Departamento de Física Aplicada y les voy a ahorrar la lectura de un discurso aburrido de ChatGPT, en el que entonces no haría falta que estuvieran aquí las personas intentando entender algo que podemos ver. De hecho, el discurso lo he improvisado en un post-it que he traído aquí, en el que básicamente lo único que me gustaría poner en valor es la necesidad de colaboración entre los científicos, los ingenieros y todos los que estamos aquí.
Recientemente en la escuela hemos tenido las jornadas en las que se ha presentado a los alumnos que quieren venir a estudiar una ingeniería qué es lo que hace un ingeniero. Y ante la pregunta de qué hace un ingeniero, yo decía, pues bueno, con la colaboración de otros científicos mejorar la sociedad que nos rodea. Al final generamos un mundo artificial y ese mundo artificial hace nuestra vida más fácil. Pensemos lo que sería nuestra sociedad sin medios de captación de energía, sin medios de transmisión de energía, sin electrónica, sin móviles, sin automóviles, sin carreteras, etc. Todo eso, la mayoría de las veces, se hace gracias al apoyo de un conocimiento científico previo. En algunos casos no ha sido necesariamente así, pero cuando se ha alcanzado un mayor desarrollo es cuando precisamente hemos ido de la mano y nos hemos ido apoyando. Tenemos todos los que estamos en esta mesa la responsabilidad de mejorar ese entorno y creo que el diseño de estas jornadas es buena representación de ello. Estamos aquí representantes de física, química, matemáticas e ingeniería. Y en el momento actual nos encontramos, yo creo, en una situación muy esperanzadora y crítica para el tema de la cuántica. Aunque yo he dicho que no soy experto en física cuántica, sí que les tengo que decir que me crié en una casa rodeado de libros de física cuántica, porque mi padre era físico, llegó a explicar la cuántica y su gran disgusto fue cuando fui ingeniero. Decidí hacerme ingeniero en vez de optar por la vía familiar de la física, ¿no? Desde los inicios de la física cuántica se han alcanzado un gran desarrollo que nos ha llevado hasta la situación actual, en la que tenemos desde diseño de nuevos materiales que ya nos acompañan, aplicaciones de criptografía o de computación cuántica que desde luego deben de ser un apoyo y una revolución para toda esta tsunami que estamos viviendo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hemos visto hace poco cómo se desplomaban determinadas empresas sencillamente porque hasta ahora se ha basado mucho en fuerza bruta de computación y ahí el salto que implica la computación cuántica debe tener mucho que decir. A todos los jóvenes que estáis aquí, lo que os animo también es que aprovechéis estas jornadas, vais a tener ponencias muy interesantes en distintos ámbitos. Sois una generación, acabamos de hablar de inteligencia artificial, que vais a tener que competir con la inteligencia artificial y entonces la herramienta principal con la que vais a contar es con la curiosidad y la creatividad. Entonces os animo a que vengáis a estas charlas, que seáis curiosos, que intentéis avanzar y todo lo que nos van a contar en estas charlas es fruto precisamente de esa curiosidad y esa creatividad de alguien que se ha enfrentado a un problema con otras disciplinas. Yo comencé estudiando ingeniería, investigando en ingeniería exclusivamente a macroescala. Poco a poco fuimos reduciéndonos de escala, primero con problemas multiescala, microescala, nanoescala, y ahora en muchas aplicaciones pues no nos queda más remedio que introducirnos dentro del ámbito de la cuántica. Así que, sin más, me reitero en el agradecimiento a la invitación y espero que disfrutéis este programa que han preparado los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Tiene la palabra el profesor Francisco Barranco, que nos va a presentar las jornadas. Ahora sí. Bien, buenos días. Hablo en representación del grupo de profesores y profesoras que promovemos esta jornada y quiero, aunque sea reiterarme, en primer lugar manifestarme agradecimiento por su asistencia a todo el público, general, a los alumnos, a los profesores y profesoras, a los representantes de los centros, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, la Facultad de Física, Química y Matemáticas y al señor vicerrector y muy especialmente a la ponente de la conferencia de hoy, Leni Bascones. Bien, no tengo que repetirme, ya se ha comentado cuál es el origen y cuál es el motivo de la celebración de este centenario y, por lo tanto, simplemente quería agradecer a todos los profesores que junto a Pedro Pérez, Felipe, Diego Frutaglia sobre todo y a todos los departamentos que han participado en la organización de estas charlas. Quería, porque creo que de justicia que se conozcan en detalle o que se vea cuál es la amplitud del esfuerzo que se ha realizado. Como podéis observar, hay profesores de muchísimos departamentos, de muchas escuelas, de muchos centros y todos ellos, de una manera u otra, están implicados en la organización de estas charlas. Y también quería, porque detrás de los centros y de las organizaciones y de las instituciones hay personas,
También quería pues, hacer notar que hay personas, como digo, detrás de todos esos centros. Están todos los decanos, directores de la escuela, los directores de departamento, proyectos de investigación y otras instituciones como la Real Sociedad Española de Física, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que han colaborado y están apoyando esta iniciativa. Quería, por último, mencionaros que va a haber una amplia serie de charlas, como ya se ha comentado. Las que están antes del verano ya están programadas. Aquí tenéis pues las fechas y los horarios en los que van a tener lugar. En esta charla pues, se va a cubrir una temática muy amplia que va pues, desde problemas filosóficos de la física cuántica, que ya se han mencionado un poco aquí, hasta la supercomputación, pasando por la ingeniería de comunicaciones, la astrofísica, la física nuclear y la producción de energía nuclear. Y, por último, quería comentar que este acto es el primero que se hace en Sevilla. El acto inicial o inaugural a nivel global, organizado por la UNESCO, tuvo lugar hace unas 3 semanas en París. Os recomiendo que visitéis esta página porque se puede escuchar todas esas 2 jornadas, que son muy interesantes por las personas que participaron en ellas. Y por último, mencionar que la actividad en la que estamos hoy ya se puede ver recogida en la página oficial de la UNESCO relativa a este año internacional, en la que, como podéis ver, aparece el acto en el que hoy estamos presentes. Y ya sin más, os dejo con la lista de charlas en las que espero volver a veros en las fechas que aquí están programadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra el profesor Felipe Gutiérrez, que nos va a presentar a la conferenciante. Bueno, pues para mí es un placer presentaros a Leni Vascones. Leni es doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de física teórica de la materia condensada y ahora mismo es científica titular en el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid. Ha trabajado en la Universidad de Texas, en Austin, en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y ha realizado estancias de investigación en varias universidades de otros países como Francia, Alemania o Estados Unidos. Su investigación se centra en el estudio teórico de propiedades electrónicas de materiales cuánticos, especialmente en aquellos que la interacción entre electrones juega un papel importante. Estuvo hace un par de años en la Facultad de Física presentándonos sus trabajos sobre superconductividad. Ahora también ha cambiado un poco de tema y ahora está estudiando heteroestructuras de Moiré, como el caso del grafeno de ángulo mágico, que es lo que va a dar su conferencia. Sobre estos temas ha escrito numerosos artículos de investigación, ha impartido charlas en congresos, centros de investigación, y además de su investigación tiene una labor divulgadora muy importante, también con charlas, talleres, materiales, presentando materiales en vídeos. No sé si conocéis, hay un montón de vídeos, sobre todo en el Instituto de Ciencias y Materiales, sobre superconductividad, que os animo a ver porque son muy, muy interesantes, materiales online. Y además también, para terminar, también resaltar su labor divulgadora en la iniciativa del 11F, donde fue impulsora y cofundadora y está activamente, ya os digo, activamente en muchas labores de divulgación. Y nada, sin más, os dejo con Leni. Gracias. Bueno, profesoras, tiene la palabra por fin para escuchar su conferencia. Bueno, lo primero, muchas gracias. Me vais a permitir a mí que dé la charla de pie. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las intervenciones de antes. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy. Estar de por sí ya, bueno, siempre es muy agradable venir aquí a la Universidad de Sevilla, pero además estar, bueno, en estas jornadas y con este, bueno, plantel de ponentes y, bueno, pues además en la inauguración. Me vais a perdonar que voy a coger el puntero, que antes lo preparamos, pero luego lo guardamos.
Y ahora tengo que buscarle. Bueno, esto, perdón, para poner mi presentación, aquí, ¿hay que cambiar algo? Vale. Bueno, de nuevo las gracias. Bueno, de lo que os voy a hablar hoy, os voy a hablar de un nuevo tipo de materiales que ha surgido en los últimos años y que verdaderamente están generando una auténtica revolución. Voy a bajar aquí para estar un poco más cerca de, o sea, poderlo ver un poco mejor. Está suponiendo una auténtica revolución en todo lo que se conoce como materiales cuánticos, pero a nivel, en muchísimas propiedades, en muchos estados que se están encontrando. Para la mayoría de nosotras y de nosotros, la primera aproximación que tuvimos a la cuántica, más allá de oír en algún momento hablar de gatos que están vivos o muertos, pues en general fue el átomo. Fue el átomo y en particular fue el hecho de que los electrones que están en el átomo alrededor del núcleo pueden ocupar únicamente una serie de estados que están cuantizados, concretamente determinados. Entonces, es esa forma y el hecho de que esos estados se tienen que llenar de una determinada forma, por supuesto, intentando minimizar la energía, pero además de manera que los electrones, no haya dos electrones en el mismo estado con los mismos números cuánticos. Esa es la forma en la que aprendemos a llenar, que tenemos que llenar los orbitales y la forma en la que se van llenando estos estados y cómo son los que hay en las capas de mayor energía es lo que determina cómo organizamos los elementos químicos en la tabla periódica. Cuando tenemos un material, lo que tenemos son una serie de átomos que se organizan de una forma periódica. En este caso, en vez de tener simplemente una serie de estados concretos, lo que vamos a tener son una serie de bandas de energía. Es decir, en estas bandas de energía que bueno, puesto ahí de una forma esquemática, lo que tenemos son estados que van a poder ocupar, estados de energía, que van a poder ocupar los electrones. Y lo que vamos a hacer también va a ser ir ocupando esos estados según de menor a mayor energía, de forma que pongamos los electrones sin que haya dos en el mismo estado cuántico. Va a ser clave de la misma manera que en los átomos es clave fundamentalmente los electrones que tienen mayor energía, porque eso es lo que va a controlar cómo se comporta un átomo, pues en este caso cómo se comporta un material, van a ser los electrones que estén en los estados de mayor energía, o sea, iríamos ocupando los estados que hay en estas bandas, los iríamos ocupando y cuando ya hemos puesto todos los electrones, bueno, pues va a ser importante para este material el nivel de energía, pues si lo tenemos en una banda, en medio de una banda o si lo tenemos, por ejemplo, entre dos bandas de estados. Eso es lo que nos va a controlar, por ejemplo, simplemente pensar en esos estados nos va a determinar si un material es un metal, es un aislante o si es un semiconductor. En el caso de un metal tendríamos ese nivel, es decir, estaríamos en el medio de una de estas bandas y eso nos indicaría que los electrones pueden tener excitaciones, pueden moverse sin que cueste energía. Por el contrario, si lo tenemos entre dos bandas, pues no podría ocurrir esto y tendríamos un aislante. Los materiales, la forma en la que sabemos muchísimos, y esto va a venir dado, pues va a venir dado por los elementos que compongan ese material, pero también por la forma en la que se organicen esos átomos, ¿no? Es decir, un mismo tipo de elemento, como es el carbono, puede organizarse en muchísimas formas diferentes,
como podéis ver aquí, es decir, estos son moléculas, esto es el diamante, ¿vale? Que esta es la estructura que he puesto aquí, este es el grafito, que son las minas de los lápices, y aquí, bueno, pues lo que veis es que tiene una estructura a capas, estos son capas de carbono, son átomos de carbono que se organizan en capas siguiendo una red hexagonal. Y esto también puede ser si no pueden formar tubos, ¿vale? Dentro de los materiales, pues si nos fijamos en materiales tipo el grafito, existen una serie de materiales en los que, bueno, tenemos estas monocapas, o sea, tenemos capas atómicas, y estas capas atómicas interaccionan de forma débil entre ellas, mientras que los enlaces que hay en el plano son fuertes. Esto son materiales que llamamos materiales Van der Waals, porque bueno, pues estas fuerzas débiles entre las capas es lo que se conoce como son lo que llamamos las fuerzas de Van der Waals. Lo que nos van a permitir estos materiales es que va a ser sencillo esfoliar, quitar una de estas capas, ¿no? Y decir, aislar una de estas capas, ¿vale? Y esto es lo que ocurrió hace 20 años, cuando bueno, pues, Andrei Geim y Kostya Novoselov fueron capaces de aislar una única capa de grafito, que es lo que constituye el grafeno, del que imagino en algún momento habéis oído hablar todo el mundo, porque lo tenemos en todos los sitios, nos lo venden como que está en todos los sitios, ¿no? Aunque luego al final no estén tantos. La clave es que aquí vamos a tener un nuevo tipo de materiales que son materiales de grosor atómico. El grafeno fue el primero, pero no el único. Después del grafeno vinieron muchos más. Hay muchos. Algunos de estos materiales son como el grafeno, tienen una única capa de grosor atómico. Hay otros en los que lo que llamamos generalmente monocapa son a lo mejor realmente 3 capas, ¿vale? Pero esto es normalmente hablamos de monocapa cuando constituye la periodicidad mínima, ¿vale? Entonces, como veis aquí, por ejemplo, en el grafeno pues sería una única capa de carbono. Esto, por ejemplo, es el nitruro de borio, es una única capa, pero en este caso tenemos nitrógeno y boro organizándose en esta red. En este caso, luego mencionaré algún sistema, esto es lo que se llama un dicalcogenuro de metal de transición, que es decir, aquí tenemos estas 3 capas que veis aquí que tenemos. Bueno, aquí tenemos o bien, por ejemplo, azufre y molibdeno. Hay varios tipos de compuestos, este es de la misma familia. Es decir, hay muchos materiales y en estos materiales, aunque todos sean bidimensionales, ¿no? Les llamamos materiales 2D generalmente, pues van a tener propiedades muy diversas, ¿vale? Es decir, hay algunos que son metálicos, hay otros que son aislantes, hay otros que son semiconductores, algunos pueden ser magnéticos, por ejemplo. Esa variedad, después de que bueno, pues ya se había logrado aislar varias de estas monocapas, empieza a surgir una nueva perspectiva, una nueva idea, que es la de hacer un Lego, es decir, hacer materiales, diseñar materiales nuevos con nuevas funcionalidades que puede que ni siquiera existieran en la naturaleza de forma natural, a base de apilar materiales de estos materiales tipo monocapa, ¿no? Imaginaros, tenemos diferentes materiales 2D, pues podemos hacer, por ejemplo, un material que tenga grafeno con nitruro de boro, o que tenga disulfuro de molibdeno con diselenuro de wolframio, por ejemplo, o varios, ¿no? Es decir, de esta manera se abre una posibilidad a tener nuevos materiales en los que podríamos incluso diseñar
las propiedades ad hoc, las propiedades que necesitemos que tenga ese material. Es esta bidimensionalidad lo que le da, y estas interacciones débiles entre las capas, lo que nos da esta funcionalidad. Uno, por ejemplo, imaginaos que ponemos un material que es magnético encima de uno o debajo de uno que no lo es, pues le puede transferir parte, lo que se llama un efecto de proximidad, por ejemplo, le puede transferir parte de ese magnetismo, se pueden combinar los efectos o se pueden generar algunas otras formas de interacción entre ellos. Las propiedades de una heteroestructura, de una estructura o de una multicapa, más bien dependen no solamente de qué materiales, qué capas concretas pongamos, sino también de cómo las apilemos. Por ejemplo, esto lo podéis ver aquí. Estos son dos monocapas hexagonales, como pudieran ser, por ejemplo, dos monocapas de grafeno, ¿no? de átomos de carbono. Y no es lo mismo poner la capa de manera que tengamos los átomos de la capa de arriba justo encima de los átomos de la capa de abajo, o que pongamos las capas de manera que, pues, por ejemplo, uno de los átomos caiga encima de otro átomo aquí, pero en este caso, pues, nos caiga este átomo en el centro, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que se llaman el apilamiento de tipo A y apilamiento de tipo AB. Y por ejemplo, si hacemos una bicapa, es decir, dos capas de esta forma AA o de esta forma AB, pues las propiedades no van a ser iguales, van a depender. Porque lo que va a ocurrir, por ejemplo, aquí es que la manera en la que los electrones van a poder ir de una capa a la otra, pues va a ser diferente en función de si tienen un átomo encima de un átomo o no lo tienen. Además de poder poner átomo sobre átomo o estas configuraciones que son las más simétricas, es posible que haya una capa que esté rotada, ¿no? Esto, por ejemplo, se había visto ya cuando se trabajaba con el grafito, se había visto que en la superficie era frecuente encontrarse pues, que la última capa en algunas zonas de la muestra a lo mejor estuviese un poco rotada. Cuando eso ocurre, se genera un nuevo patrón, ¿no? Imaginaos que tenemos estas dos capas, un nuevo patrón con una nueva periodicidad. O sea, os comentaba al principio que cuando hacemos cuando miramos los materiales, en los sólidos, lo que tenemos es, en un cristal hay una periodicidad que se repite, ¿no? Y tenemos vamos a llamar lo que se llaman las celdas unidad, que son como unos bloques que son los que se van repitiendo. Ese bloque mínimo puede ser más o menos complicado y puede tener más o menos átomos. Lo normal es que tenga unos poquitos átomos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grafeno tendríamos dos átomos que van repitiéndose de una forma periódica y eso es lo que nos da la red, ¿no? La red está hexagonal. Cuando tenemos dos capas y las giramos, se nos forma este patrón nuevo, ¿vale? Y entonces en este patrón hay muchos más átomos, ¿vale? Y esos muchos más va a depender de cuál sea ese ángulo de rotación, ¿vale? Tanto el patrón que se genera, como veis aquí, he puesto 10 grados, 20 grados y 30 grados. Esto es simplemente poner dos redes hexagonales y girarlas directamente con el PowerPoint, están giradas. Y entonces, bueno, lo que veis es que cuanto menor es ese ángulo de rotación, más grande se hace ese patrón. Ese patrón nos va a controlar la física que vamos a ver ahora en esta nueva periodicidad. Y esa nueva periodicidad podéis ver que puede llegar a ser muy grande, ¿no? Si normalmente tenemos poquitos átomos. En este caso, por ejemplo, si nos fuésemos a un ángulo del orden de 1 grado, que de hecho vais a ver después que es el tipo de ángulos que nos va a interesar, pues llegaríamos a tener en este bloque mínimo, en esta celda unidad, 10.000 átomos, ¿vale? Es decir, son estos
10.000 átomos que se van a ir repitiendo. Bueno, como os digo, tenemos esta periodicidad. Esta periodicidad se puede ver, por ejemplo, si ponemos un microscopio de efecto túnel encima de la multicapa. ¿Vale? Eso es lo que hizo hace ya 15 años el grupo de Van Drey en la Universidad de Rutgers. Lo que vio, ella podía ver con el microscopio de efecto túnel, podía ver esta estructura de moiré. ¿Vale? De hecho, bueno, aquí la veis, esto realmente sí es el moiré, o sea, bueno, aquí se ven 10 nanómetros, aquí no pone la cantidad, pero este es un ángulo más pequeño, esta celda es más grande. Entonces, lo que ella se planteó es cómo cambian los estados de este sistema, ¿vale? Es decir, hemos visto antes que los estados de los electrones son los que nos van a controlar cómo responde el material. Y lo que nos vino a decir, lo que se preguntó es cómo cambia en función de cuál sea este ángulo que hay. Entonces lo miró y bueno, aquí veis, estos son los espectros que midió ella, esto es para un ángulo de 3,5 grados más o menos, y esto es para un ángulo pequeñito de 1,16. Lo que vio, lo que está viendo aquí, en realidad, están viendo las bandas de energía, ¿vale? O está viendo cuál es la densidad, el número de estados que tiene para cada energía. Y lo que estaba viendo es que la anchura de la banda, o sea, hemos comentado antes que nos interesan las energías que están, o sea, las bandas fundamentalmente las que más nos interesan son las que están más cerca de haber llenado el último nivel, lo que para quienes hayáis estudiado física, bueno, los que están más cerca de nuestro nivel de Fermi. Lo que vio es que la anchura de la banda dependía notablemente, dependía mucho del ángulo de rotación. En particular, lo que llamó mucho la atención, bueno, fue primeramente esta dependencia en este ángulo de rotación, pero lo que fue clave fue cómo cuando el ángulo era del orden, era pequeño, del orden de 1.1 en este 1.16, la banda se hacía muy, muy estrecha. ¿Vale? Veis aquí cómo estos picos, la manera en la que lo estaba viendo era por estos picos, aquí estos picos con el ángulo de 3,5 están separados 430 milielectronvoltios, en este caso están separados tan solo 12 milielectronvoltios. Vale. Bueno, ese experimento lo explicaron poco después. Lo que hicieron fue estudiar cómo eran las bandas, estudiar de forma teórica de una bicapa de grafeno rotada, y lo que vieron fue que para determinados ángulos realmente se espera para determinados ángulos que llamaron ángulos mágicos, realmente se espera que esas bandas de energía sean muy, muy estrechas. De hecho, con una anchura casi cero, o sea, no es cero del todo, pero muy, muy, muy estrecho, ¿vale? De esos ángulos en los que, de estos ángulos mágicos, todos eran muy pequeñitos, y el mayor de esos ángulos es 1,1 aproximadamente. En función de pequeños detalles, está entre 1,05 y 1,15. ¿Por qué es importante esto? Es decir, bueno, esto es importante porque, lo que nos interesa es cómo van a responder nuestros electrones, cuáles van a ser las propiedades electrónicas del sistema. Y en general, bueno, consideramos que los electrones se van moviendo, ¿no? Es decir, en ese movimiento, se van moviendo en torno a la red de átomos, en ese movimiento. Está caracterizado por la energía cinética, y esas bandas nos está hablando de esa anchura de la banda, nos está hablando de cuál es la energía cinética de los electrones. Ahora bien, sabemos que los electrones tienen carga, ¿vale? Y entonces los electrones interaccionan entre ellos, porque en general los electrones, como tienen cargas iguales, se van a repeler, ¿no? Entonces, lo que ocurra, en general, las interacciones muchas veces las podemos tratar de una forma promedio,
y podemos suponer que los electrones se van moviendo sin más, pero existen algunos materiales en los que cuando las interacciones son grandes o el efecto de las interacciones, cuanto más pequeña sea esa energía cinética, más relevante va a ser el efecto de estas interacciones. Entonces, lo que nos pasa a ocurrir aquí es tenemos un efecto de muchos cuerpos, ¿vale? Tenemos física de electrones que están interaccionando ahí y cuando esas interacciones van a jugar un papel que va a ser no trivial. Existen muchos materiales donde eso ocurre, son lo que llamamos los materiales de electrones fuertemente correlacionados, ¿vale? Ese tipo de materiales en los que yo trabajo. Y en estos sistemas lo que ocurre es que se producen diferentes estados cuánticos que surgen de esa interacción en la que los electrones, todos ellos tienen, tienen en muchos, un comportamiento colectivo, es decir, unos electrones el comportamiento de unos electrones depende mucho de lo que hagan los otros. Esto puede dar lugar a estados en los que se ordenan ordenan, por ejemplo, los spines, esto es lo que da las propiedades magnéticas a los sistemas. También puede haber estados en los que la carga se vuelve no homogénea, es lo que llamamos ondas de densidad de carga. Y estas interacciones pueden llegar a dar situaciones en las que un material que esperásemos que fuese metálico sea aislante, incluyendo casos en los que no es necesario que se ordenen los electrones. En general, los materiales con electrones fuertemente correlacionados son sistemas muy complejos que tienen muchas propiedades no convencionales, que suele ser muy complicado estudiarles precisamente por esta física de muchos cuerpos. Y suelen ser muy sensibles, es decir, muchas veces se producen varios estados, cambiamos un poquito las condiciones del sistema, sea presión, sea número de electrones, y cambia el estado del sistema, con lo cual, bueno, pues les hace tener unas respuestas muy, muy interesantes. Eso quiere decir que nuestra bicapa de grafeno rotado al ángulo mágico, si tiene estas capas tan estrechitas, pues puede ser un sistema muy interesante. Bueno, pasaron varios años desde que Evandrei descubrió estos efectos en las bicapas, en este trabajo inicial, hasta que realmente se pudieron estudiar estos estados de una forma controlada. Fue necesario hacer diferentes mejoras, vamos a llamar técnicas, y en particular, bueno, fue un español, Pablo Jarillo Herrero, que trabaja en el MIT, el que, pues lo que hizo fue estudiar, es decir, aislar. El trabajo de Evandrei realmente no eran las bicapas aisladas, sino que tenía esa rotación en una muestra grande que tenía muchos estados. En este caso, lo que hizo Pablo Jarillo fue realmente aislar y buscar ese ángulo específico, ¿vale? Digamos, cogió dos capas de grafeno, la puso una encima de la otra y la rotó al ángulo realmente que quería, ¿vale? Y hubo otro aporte aquí muy importante. Mediante electrodos es posible cambiar el número de portadores que tenemos, ¿vale? Es decir, le puso lo que se llaman electrodos de puerta, ¿vale? Y aplicando voltajes a esos electrodos es posible cambiar el número de electrones que hay. Esto lo que nos está diciendo es que vamos a ser capaces de mover este nivel de energía y de no solamente muestrear nuestra banda, sino que incluso la banda nos puede cambiar. Aquí hay una cosa muy importante y es esta escala que tenemos, esta nueva escala que tenemos de periodicidad, en la que los
tenemos tantísimos átomos. Lo habitual es que con estos electrodos podemos añadir muy poquitos, una densidad de electrones muy poquita. O sea, lo habitual es que cuando queremos hacer eso en un material es necesario realmente cambiar átomos, ¿vale? El poderlo hacer con electrodos podemos cambiar muy poquitos. Aunque la densidad de electrones que estamos añadiendo, quitando con estos electrodos es muy pequeñita, como nuestra celda es tan grande, realmente vamos a poder decir, hemos un electrón por cada celda, 2, 3, 4. ¿Vale? Es decir, porque la densidad total es pequeña, pero no por celda, ¿vale? Y va a ser esta celda tan grande la que va a controlar las propiedades. En particular, es posible dopar ahora mismo dopan por lo menos hasta 8 por encima o por debajo, o sea, 8 electrones por cada celda, que realmente es muy poco, porque son 8 electrones por cada 10.000 átomos, ¿vale? Es decir, es una densidad muy pequeña. Bueno, pues lo que vio estudió cómo era el transporte de corriente eléctrica en este sistema, ¿vale? Entonces lo que vio fue qué es lo que esperaban ver y qué es lo que se encontraron. Lo que esperaban ver es que el sistema fuese, aquí hubo una cosa que encontraron antes, porque en este momento todavía ya lo esperaban, pero antes no, es decir, aquí teníamos el nivel, este es el sistema en el que no habían añadido electrones, aquí añaden electrones y aquí se los quitan, ¿vale? Entonces, si no añadíamos electrones, estamos en esa banda, esperamos que nuestro sistema sea metálico. En realidad, el grafeno en este sistema es un poquito especial y esperamos un mínimo, porque es un semimetal un poco especial. Pero después esperábamos que el sistema fuera aislante aquí, con 4 electrones, y aislante aquí. La gran sorpresa, o la primera gran sorpresa, es que cuando añadían 2 electrones o cuando se los quitaban por cada una de las celdas, el sistema era aislante. Eso no lo esperaban y eso solamente lo podían explicar si esto era un efecto debido a las interacciones entre los electrones. Era claro que eso dependía de las interacciones entre los electrones. Esto lo que nos estaba abriendo, y esto no ocurría sin tener ese ángulo tan pequeño, ese ángulo de 1 grado, ¿vale? Ese descubrimiento lo que hizo fue abrir la puerta a controlar, a diseñar nuevos materiales, no solamente poniendo diferentes sistemas, sino diseñar nuevos materiales a través de este ángulo de rotación. Lo que realmente desencadenó la locura en estos materiales fue que miraron en torno a uno de estos aislantes que habían encontrado y vieron que a ambos lados había superconductividad. La superconductividad es una propiedad que tienen algunos materiales, ¿vale? En los materiales siempre cuando pasa corriente eléctrica, los materiales ponen una resistencia y eso hace que, que se gaste energía. Hay algunos materiales en los que por debajo de una determinada temperatura esa resistencia desaparece. Eso es cuando los materiales pasan al estado superconductor. Lo que ocurre aquí es que tenemos una transición de fase de los electrones. De la misma manera que tenemos la costumbre de ver la transición de fase entre el agua y el hielo, ¿no? Y lo que ocurre ahí es que los átomos cambian su estado, en la manera en la que se relacionan entre ellos. Pues en este caso, lo que ocurre es que los electrones pasan de estar en un metal a estar en un superconductor, en un estado superconductor. En este estado, los electrones forman parejas, ¿vale? Pero además todas estas, que se llaman pares de Cooper, pero además todas estas parejas se mueven de una forma coordinada. Y eso es lo que hace que no haya resistencia. En la mayoría, existen muchos superconductores
que entendemos, es decir, para que se formen estos pares, si os dais cuenta, antes os he hablado de que estos electrones, los electrones van a repelerse porque tienen la misma carga. Entonces, tiene que haber alguna razón para que quieran formar pares, ¿no? Porque eso es antiintuitivo. En muchos materiales la conocemos, tiene que ver con las vibraciones de la red, con cómo interaccionan, de hecho, los electrones con las vibraciones de los átomos, y esos son los que llamamos los superconductores convencionales. Pero luego hay algunos superconductores, bueno, de hecho bastantes también, en los que, bueno, sabemos que superconducen, que esta teoría no lo puede explicar y que, de hecho, la atracción que hace que se formen los pares surge de la propia repulsión. No tenemos una buena descripción después de 45 años intentando, después de 45 años estudiándolos a un nivel realmente muy intenso en la comunidad científica, no tenemos una buena descripción de la superconductividad no convencional, de esta superconductividad que surge debido a la repulsión. Ni siquiera, es probable que no todos los superconductores no convencionales sean iguales. La razón por la que desencadenó tanto interés aquí era porque, si os dais cuenta, lo que tenemos aquí son, bueno, este superconductor, es decir, un sistema que conduce perfectamente la corriente, ¿no? Porque, es decir, no tiene nada de resistencia, aparecía justo a los dos lados de un sistema muy resistivo o aislante, de un estado muy resistivo o aislante. Simplemente había que cambiar un poquito el número de electrones. Y un poquito realmente es uno por cada 100.000. O sea, un electrón por cada 100.000 átomos era capaz de producir este cambio tan importante en la respuesta del material. Pero es que eso de cambiar, aunque no hay que añadir muchos más electrones, eso de cambiar, de que aparezcan los superconductores junto a un aislante, ocurría ya en unos materiales que llevábamos estudiando 35 años, que son los superconductores de alta temperatura crítica, que son óxidos de cobre. Eso lo que sugirió fue que tal vez, gracias a este grafeno de ángulo mágico, fuésemos capaces de entender lo que pasaba en los cupratos, ¿no? Es decir, llevábamos ya más de 30 años estudiándolos y dicen, bueno, a lo mejor este nuevo sistema vamos a ser capaces de aprender de él para explicar los cupratos. A este descubrimiento, a la twistrónica, se le consideró el descubrimiento más importante en física del año 2008. Aquí empieza la historia y lo que ocurrió es que se quedó todo muy corto, porque en este sistema la realidad ha superado claramente a la imaginación. Bueno, al poco tiempo ya habíamos visto, lo primero era que, pues estos sistemas tienen algunas características en común con respecto a los óxidos de cobre, pero muchas diferentes, ¿vale? Es decir, no nos iban a hacer puras copias. De hecho, lo que se ha visto en general es que hay muchos estados superconductores, o sea, hay varios estados superconductores en este sistema, en diferentes rangos de número de electrones. Han salido muchos más estados aislantes, pero han salido muchos más comportamientos que nos están hablando de la correlación y que son en algunos casos muy anómalos y en algunos casos no les habíamos visto nunca, ¿vale? Algunos de estos estados pueden parecer no tan llamativos a simple vista, porque a lo mejor simplemente de lo que nos hablan es de cómo depende esta resistencia de la temperatura, que es, por ejemplo, lo que ocurre en el estado llamado de metal extraño, que ese sí lo hemos visto en algunos otros sistemas y que tiene o puede tener unas implicaciones muy profundas a nivel de la física cuántica que hay detrás, pero que no entendemos, de hecho. Pero hay muchos otros estados. Lo que aquí es muy importante es los estados cuánticos que vemos en este sistema son muy sensibles a muchos pequeños cambios. Es decir, estos sistemas, por sus características de materiales bidimensionales, pues podemos, por ejemplo, aplicar presión, es decir, podemos aplicar presión sobre la bicapa, podemos aplicar tensiones,
podemos aplicar campos magnéticos, y lo que vemos es que pequeños cambios, muy pequeños, en nuestras condiciones externas nos producen unos cambios dramáticos en lo que observamos, en los estados que observamos. Esto es una oportunidad muy buena porque nos da una capacidad de controlar la respuesta que tenemos del material, en particular cuando, por ejemplo, queremos hacer sensores, ese tipo de circunstancias nos van a venir muy bien, pero a la vez actualmente todavía, bueno, en este caso lo que hemos visto es que precisamente estos cambios nos han dado lugar a una multitud de estados, pero a la vez es un desafío en algunos aspectos porque, por ejemplo, ahora mismo no hay una capacidad del todo de controlar que dos muestras sean idénticas, ¿no? Por ejemplo, es decir, simplemente con que pongamos nuestra bicapa en un sustrato, ahí se suelen generar tensiones que no están bien controladas y a veces, bueno, pues tú ves dos sistemas que tú dirías son idénticos, pero la respuesta no es idéntica, ¿no? Es decir, sabemos varios grupos que están trabajando en esto, los grupos experimentales para trabajar en esto tienen que ser muy potentes. Han visto, por ejemplo, superconductividad, han visto estados aislantes, han visto este metal extraño, etcétera, pero el decir exactamente hasta qué temperatura, etcétera, eso depende todavía bastante. Es decir, todavía tenemos ahí un desafío. Para que os hagáis una idea de la riqueza que tiene este sistema, pues es decir, esto es simplemente cambiar el campo magnético, la densidad de portadores, todas esas rayas que veis ahí son todo estados diferentes. Todos son estados diferentes que están asociados a la interacción entre los electrones. Además, podéis ver que hay diferentes colores, ¿vale? Esos colores es porque no solo son estados diferentes, sino que son cualitativamente diferentes. En particular, en algunos de ellos encontramos que no solamente es importante la interacción entre los electrones, sino que nos entra en juego otra característica que es la topología. Eso es una propiedad que tiene la función de onda de los electrones y que es capaz también de dar efectos muy no triviales, como por ejemplo que pues la muestra sea aislante en lo que es la parte de volumen, pero conduzca en los bordes. Hasta ahora hemos hablado de bicapas de grafeno al ángulo mágico, pero la realidad que nos abrió la twistrónica va muchísimo más allá. Es decir, de la misma manera que podemos hacer bicapas, podemos hacer sistemas más complejos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer tricapas o tetracapas o pentacapas, y en ese caso tenemos varios ángulos con los que podemos jugar, es decir, no solamente uno, sino que ya tenemos todavía muchísimas más posibilidades a nuestra disposición para diseñar nuestros materiales con las propiedades que sean. De nuevo, lo que es clave aquí es el hecho de que en estos materiales, por ejemplo, veis aquí la tricapa, la pentacapa, y aquí esto es una doble bicapa sin rotar, ángulo de rotación, doble bicapa. Lo que tenemos aquí es que también en estos sistemas, en determinadas condiciones de ángulo, se van a generar de nuevo estas bandas planas. Estas bandas planas, que recuerdo, son tan importantes porque son las que van a hacer que las interacciones entre los electrones que nos están controlando nuestro comportamiento sean importantes, ¿vale? Pero además tampoco tenemos por qué restringirnos al grafeno, es decir, podemos hacer nuestras materiales de moiré, nuestras, por ejemplo, bicapas rotadas, con otros compuestos. Habíamos visto antes que teníamos diferentes tipos de materiales monocapa, ¿no? o estas tricapas, en las que, con los cuales también podríamos utilizarlos para hacer estas otras bicapas, ¿no? Bueno, pues, pero además, esto, por ejemplo, se han estudiado muchísimo los moirés de dicalcogenuros, de metales de transición, esos que os mencioné al principio, como algunos que ocurren, que están aquí, ¿no? Y además podemos poner que los materiales que componen el moiré no sean los dos iguales, es decir, por ejemplo, podemos tener en la capa de arriba un material y en la capa de abajo otro material. Podemos hacer también
moarés, es decir, cuando ya las dos redes que ponemos no son... El moaré viene de tener dos redes que no solapan de forma idéntica. Cuando tenemos dos materiales que no son idénticos, dos capas que no son idénticas, como por ejemplo la que veis aquí, pues ya ni siquiera necesitamos rotar. Con lo cual eso nos puede, por ejemplo, quitar problemas a la hora de tener esta falta de reproducibilidad, ¿no? Es decir, y esto, por ejemplo, si nosotros ponemos, sean esos materiales o una multicapa de grafeno, la alineamos con nitruro de boro, con el sustrato, pues también nos da un moaré. Bueno, pues en todos estos sistemas que os estoy mencionando, en determinadas condiciones se dan estas bandas planas, se han estudiado y, bueno, los estados que están saliendo de verdad han roto todas las expectativas. En varios sistemas de grafeno se han visto estados superconductores, se han visto muchísimos estados correlacionados. Algunos de los estados no los habíamos visto antes. Hay algunos estados que se han visto, por ejemplo, algunos estados topológicos que se habían predicho hace muchos años, no se habían visto en ningún material y ahora de repente en pocos meses los ven en varios de estos moarés. O sea, es decir, ha abierto una capacidad, un número de posibilidades. O sea, cada uno de estos sistemas realmente es un nuevo universo que estudiar. O sea, es decir, solamente con las cosas que han surgido en estos últimos 7 años tenemos para interpretar y para encontrar efectos para años y años. Cada pocos meses hay un gran descubrimiento en este campo que realmente hace que casi, bueno, no puedes dejar todo lo que estabas haciendo porque casi no has empezado, pero realmente es el campo más rápido que yo he conocido de lo que ha habido. Pero hasta ahora, de hecho, solamente he hablado de lo que puede hacer la twistrónica cuando de lo que partimos es de buscar estados novedosos en base a que existan, a que se generen, gracias al moaré, las bandas planas. Pero también podemos hacer otra cosa, es decir, podemos hacer twistrónica con sistemas que ya tenían algo intrínseco, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hacemos una bicapa rotada con materiales que ya en cada una de las capas son magnéticos, ¿no? Por ejemplo, esto es el caso del ioduro de cromo. En este caso, por ejemplo, pues cada una de las capas es magnética y en función de cómo colocamos la capa, si colocamos pues, lo que os llamaba antes el A o el AB, ¿no? Pues en uno de los casos las capas, el orden magnético, los espines de una capa se ordenan paralelos a los espines de la otra capa, lo que llamamos de forma ferromagnética, y en el otro caso se ordenan de forma antiferromagnética. En nuestro moaré nos va cambiando ese apilamiento, con lo cual nos va a dar la posibilidad de tener unas nuevas estructuras magnéticas que son debidas a este moaré y que antes pues no teníamos, y además, pues obviamente, hacer ingeniería con estas capas. Podemos también trabajar hasta ahora, esos materiales todos han sido Van der Waals, pero también podemos decir, o sea, está surgiendo ahora una nueva twistrónica, que es la twistrónica de óxidos, ¿no? En los óxidos hay algunos que son Van der Waals, con lo cual las interacciones en las capas son débiles, pero también está empezando a surgir un nuevo tipo de twistrónica, que es decir, por ejemplo, tenemos una lámina delgada, que no tiene por qué ser una monocapa, y bueno, ponemos 2 láminas delgadas, que son unas cuantas capas, y las rotamos. ¿Qué ocurre en estos óxidos? Ocurre que los enlaces, la forma en la que se ven 2 capas, son fuertes, ¿vale? Ya no va a ser como los Van der Waals, que eran débiles y que los podíamos rotar. En estos van a ser fuertes y eso va a llevar a que en la interfaz haya una serie de procesos de reorganización, que siempre hay un poco de reorganización, pero en este caso va a dar un nuevo tipo de estructuras. De hecho, bueno, este trabajo de hecho, es un trabajo de Jacobo Santamaría en la Universidad Complutense, que han sacado un trabajo muy bonito de cómo se forman aquí unas nuevas estructuras ferroeléctricas. Bueno, se están haciendo sistemas de acoplar superconductores, es decir, hay una infinidad de estados
Realmente lo que ha abierto aquí desde el punto de vista de la física a nivel fundamental es increíble. Y ahora pues, nos podríamos preguntar si hay algo de espacio para la tecnología aquí. De por sí, por ejemplo, en todos estos, el hecho de que estos sistemas tengan estados que son tan sensibles a las condiciones externas y, por ejemplo, en particular, que se puedan controlar con electrodos, con campos magnéticos, etcétera, pues nos puede dar bueno, pues muchas posibilidades, por ejemplo, pues para hacer sistemas en los que los controlemos con electrodos, ¿no? Es decir, una simplificación grande. Pero, de hecho, ya ha surgido, pocas veces también en un campo surge algún tipo o se inspira una tecnología tan rápidamente. Ya hace un par de años que lo que ha surgido ha sido un nuevo microscopio, ¿vale? Es lo que se llama el Quantum Twisting Microscope. Está inspirado, y bueno, realmente parte mucho en toda esta twistrónica. Es un microscopio que tiene una punta, pero bueno, la tiene separada y bueno, pues se utiliza en formas varias, tiene varias formas de actuación, pero bueno, lo que hace es muestrear, puede cambiar el ángulo, es decir, puede jugar a rotar y es capaz de, bueno, pues de ver las bandas de energía, es capaz de ver las vibraciones de los átomos, o sea, para que nos diga algo la palabra dispersión de los fonones, etcétera. Se está actualmente, o sea, ya veis ahí que se publicó en el año 2023, ya hay varios laboratorios del mundo que lo han instalado, que están empezando a operar, pero además se está combinando con otras propiedades, como por ejemplo con propiedades ópticas. Es decir, que aquí se ha abierto una nueva vía que era también muy inesperada y que, bueno, pues realmente es también muy, muy prometedor este nuevo microscopio. Así que, bueno, nada más. Espero que bueno, pues hayáis tenido un poco una sensación de realmente todo lo que nos está ofreciendo este campo. Realmente es una verdadera revolución en el ámbito de los materiales y de los estados cuánticos. Y, bueno, pues tenemos la clave, son este patrón de Moiré, en la mayoría de los estados, estas bandas planas y las interacciones electrónicas. La posibilidad de tener tanta variedad de sistemas, ir más allá del Lego y, bueno, por supuesto también la tecnología. Gracias. Muchísimas gracias, Leni, por esta fantástica exposición tan reveladora de este campo. Y bueno, como es lógico, pues ahora damos la oportunidad al público asistente de realizar alguna pregunta. No tiene por qué ser de la última parte de la presentación, puede ser de cualquier aspecto, de cualquiera de sus momentos. Lo digo tanto por los estudiantes de grado como por los no especialistas. Sí, Gregory, por favor. O sea, si he entendido bien con esta tecnología... Gregory, un momento. Sí, sí. No, sí, vamos, si entendió bien la explicación, con esta tecnología uno puede controlar la dimensión lineal de la celda elemental periódica, digamos, ¿no? Y se puede hacer incluso bastante grande, parece ser con dimensión incluso mesoscópica, ¿no? O sea, me pregunto si uno puede llegar entonces a tener efectos que vienen del hecho de que en realidad, en vez de tener un sistema infinito, ¿no? Y que tiene una banda que uno calcula, a partir de una periodicidad que se extiende de manera infinita, uno tiene un número, digamos, no necesariamente grande de celdas y que por lo tanto las propiedades puedan depender de la dimensión, del tamaño. Bueno, a ese nivel, por ejemplo, o sea, si se hiciese suficientemente pequeño podría ocurrir. A este nivel las muestras suelen ser grandes. Por ejemplo, lo que sí está ocurriendo es que en la muestra el ángulo actualmente, tal vez en el futuro, no es perfectamente homogéneo. Entonces, es decir, por ejemplo, si tú haces una medida de transporte, tú la ves, puedes ver un poquito de variación, un poco de efecto en general. Bueno, a ver,
consiguen que sea muy cercano, como 0.01 creo que, o 0.05, pero aún así eso puede dar efecto. Es decir, ese tipo de cosas, por ejemplo, están ocurriendo. Pero si tú lo hicieses, es decir, si haces que siempre te tiene 10 celdas o lo que sea, pues eso puede ocurrir que no haya la periodicidad. Pero bueno, normalmente, localmente sí se da. Por ahora los efectos de ser no te voy a decir, de hecho, perfectamente un cristal, pero bueno, se ve. Muchas gracias. En la cuarta fila tenemos otra pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Antes de la charla, de hecho, hablando con Diego, nos preguntábamos sobre algo que has estado mencionando todo el rato, ¿no? Tienen que estar alineadas de una u otra manera. Uno tiene que buscar cuál es el ángulo de rotación o de no rotación cuando haces una heteroestructura, ¿no? Pero tienes que conseguir alinearlas. Entiendo que para ir a un STM o incluso más aún cuando tienes ya el dispositivo montado, tienes que estar seguro de que están alineadas. ¿Cómo se hace ese alineamiento in situ? O sea, ¿cómo sabes cuándo están sin necesidad de ir a una escala atómica? Sí, pues bueno, yo soy teórica. O sea, digamos, lo que hacen es decir, generalmente cuando o sea, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la más habitual es lo que se llama sacas una capa y la colocas. De alguna manera, bueno, pues deben partir de que está muy cerca y lo mueven un poquito y lo logran. O sea, al nivel detalle de cómo... Porque luego lo que sí ven más son las propiedades. Es decir, sí saben que están bastante cerca de ese 1.1, o lo que pasa es que luego a veces entre que sea 1.05 o que sea 1.15, las propiedades realmente se van muchísimo. Por ejemplo, eso con el STM a veces te lo ven con la topografía, a veces incluso es viendo los estados, lo que sería la espectroscopía, como ya conocen las señales, lo identifican incluso antes. Otra de las cosas que, por ejemplo, que hacen es para saber también, es decir, bueno, pero eso ya es a posteriori, si tú miras el transporte, donde ves la densidad a la que ves estos aislantes de aquí, esa también te ayuda a saber, porque esta está en centímetros a la -2, esto tiene que ver con montaje, esa también te ayuda a saber cuál es exactamente el ángulo. Es decir, saben bastante bien el 1.1 por ahí, pero si les sale un pelín o menos ya lo acaban de ajustar con... Claro, que eso les da la impresión de que uno, porque nosotros poníamos una piedra y eso, pero sí. Da la impresión de que sí. hacen 100 muestras sí. y la que sale. Bueno, en los grupos ya saben hacerlo bastante bien, ya se lo saben. No es simplemente la que sale, es decir, por ejemplo... Yo sé, ya hace 2 años y medio, en el grupo de Pablo Jarillo, me acuerdo, o sea, no solamente la que sale, sino que, por ejemplo, le salga superconductor, hablaba, por ejemplo, una chica que trabajaba con él, el 50% ya le salía superconductor, no solamente que sea el 1.1, o sea, que realmente luego tienen esa estructura muy... O sea, una vez que lo aprenden a hacer la gente que ya se lo sabe hacer, lo tienen muy estudiado. Hay otra serie de complicaciones que han surgido más y que se siguen trabajando, que es como que a veces les salen burbujas o que como tengan la tensión. El tema de la tensión, o sea, esa es realmente clave porque la mayoría tienen tensión. Y, por ejemplo, pues algunos efectos que se esperaban y no está saliendo y no está saliendo. Y luego o sea, hay una charla por ahí de Ali Yadeni que hablan de... En la muestra número 200 de Avillera, porque esa era la que tenía menos tensión, ese tipo de cosas todavía se está mejorando, pero conseguir el ángulo, eso lo consiguen bastante bien. Pero es eso, no lo hacen en tantos grupos. Sí, aquí bueno, sí. Bueno, primero muchas gracias por la charla, está muy interesante. Mi pregunta era acerca de los superconductores no convencionales, que ha comentado que se lleva bastante tiempo estudiando, ¿no? ¿Eso se estudia
experimentalmente o ahora mismo solo somos capaces de estudiarlo teóricamente? No, o sea, eso se estudia, se descubrió primero experimentalmente. Hay muchísimo, en todo este campo, todo lo que he hablado, hay muchos estudios experimentales y estudios teóricos. Normalmente la teoría lo que intenta es explicar los resultados experimentales, a veces los predicen para ver si se puede, bueno, reproducir. Los superconductores no convencionales, bueno, se descubrieron por primera vez en el año 79, se descubrieron de hecho que se vieron, bueno, probablemente había antes, pero se empezó sobre todo a hablar de uno de ellos, bueno, de hecho los había antes, y en el año 86 se descubrieron esos que he comentado, esos óxidos de cobre de alta temperatura, y fueron el que en su momento fue el premio Nobel más rápido de la historia, o sea, es que al año siguiente ya tenían el Nobel, y se hacen todo tipo de experimentos. Entonces, lo que ocurre es que no hay ninguna teoría, hay muchas teorías, pero no hay ninguna que sea capaz de explicar todos los experimentos. Es decir, algunas van mejor para unos experimentos y otras van mejor para otros. Pero son materiales que se han estudiado muchísimo a todos los niveles. De hecho, a nivel experimental, o sea, ha habido muchas técnicas que se han desarrollado, nuevas técnicas o que han mejorado muchísimo justo para estudiar ese tipo de materiales. O sea, han sido los que realmente han liderado el desarrollo a todos los niveles, teórico y experimental. Gracias. Aquí, cuarta fila. Hola, que muchas gracias por una charla súper interesante. Que no sé si lo has dicho, pero veo que en toda la gráfica la temperatura es muy baja, ¿no? ¿Hasta qué rango de temperatura estas propiedades aparecen? Lo que son por ejemplo, la superconductividad, lo más que se ha visto en estos moarés son del orden de 2-3 Kelvin, o sea, esa es baja. Hay algunos, y bueno, los estados, por ejemplo, topológicos también son a bajas temperaturas. Hay algunas propiedades, como por ejemplo las señales estas que he hablado de metal extraño, o unas que se llaman cascadas, o cosas, que algunas de esas pues sí son decenas de Kelvin. Algunas se puede llegar a ver incluso hasta 60 Kelvin o alguna cosa así. Y eso, bueno, pues un poco la idea es que son el propio estado normal, que es muy no convencional. O sea, en estos moarés, de momento, claro, también porque las bandas son muy planas, o sea, son temperaturas bajas a nivel absoluto, pero no son bajas si las comparamos con las escalas de energía del sistema. Es decir, en ese sentido son altas. Y lo que ahora, que eso no lo he mencionado, pero también se está empezando a hacer intentando plantear una estrategia que es crear moarés de hecho, como si fueran pilares en los que pones tu muestra, es decir, que no tenga que ser... Entonces, a lo mejor a través de ahí pudieran salir bueno, pues, fenómenos a más temperaturas. Estos sí que puede que sean a lo mejor a temperatura más alta, porque los últimos que he puesto, los que ya son intrínsecos al material, ¿sabes? Estos sí que tienen temperaturas más altas, pero los de las bandas planas estamos ahí. Hay otra pregunta, la fila sexta. Buenos días. Enhorabuena al comité organizador de esta jornada, porque el pasado y sobre todo el presente y el futuro es cuántico. Ya todo es cuántico y estamos condenados ya a ser cuánticos. Enhorabuena también por la charla tan difícil, qué bonito todo explicado, con lo complejo que es todo. Yo le quería hacer dos preguntas concretas. Una, de la misma forma que todavía nos planteamos por la responsabilidad ética, porque estamos, a ver si sale un moaré como Einstein, del que salió la bomba atómica, que no sabe si se arrepintió o no, a ver si sale un moaré que nos quedamos sin mundo. Mundo entiendo como mucho sistema solar, porque eso para mí queda muy lejos. Y acaba con este mundo un moaré de estos raros que salen y no el cambio climático. Por tanto, apelo a la dimensión ética del investigador cuántico. Y segunda pregunta, más facilita, ¿qué es el amor y qué probabilidad cuántica tengo de que mañana siga existiendo amor? Entendiendo por amor, amor personal, cosmológico, metafísico,
de que este mundo, que es un pulso dialéctico entre cosas, fuerzas, ondas que tiran para lo negativo y otras para lo positivo, y hasta ahora siempre gana lo positivo, ¿qué probabilidad hay de que esto mañana siga funcionando y que mañana siga existiendo el amor? A ver si me da usted una fórmula. Bueno, en este caso, precisamente, es un ejemplo en el que, partiendo del odio que se tienen los electrones, partiendo de esa repulsión que se tienen los electrones, se genera amor, se genera la superconductividad. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, creo que, bueno, son cosas un poco diferentes, pero precisamente la investigación en materiales puede dar lugar a que haya tecnologías que sean mucho más respetuosas con el medio ambiente, y entonces ya va en eso, en la ética y en las regulaciones, en que se busquen las que son más sostenibles. Pero digamos que en este caso, bueno, pues el conocimiento es poder para poder hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, nos da capacidad de hacer las cosas bien. El amor ese que tenemos aparte. Aparte del de los electrones, claro. Una pregunta aquí en segunda fila. Gracias, Enrique. Buenos días, muchas gracias, Leonida. Magnífica la charla. Y estoy casi a punto de decir que la vida es relativa, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Después del último comentario, ¿no? Hay una cosa, lo que has dicho, que hay una analogía muy clara en la química. En la síntesis en catálisis heterogénea presenta precisamente el mismo problema aquí de la reproducibilidad en función de pequeños cambios a la hora de generar un catalizador heterogéneo. Me imagino que será muy relacionado con parte de lo que se ha dicho aquí de la estructura y de lo del ángulo, ¿no? Y yo vuelvo un poco a lo del ángulo, sobre todo cuando estaba hablando de los grafenos. Si se establecen que hay fuerzas de Van der Waals, que son las que justifican la presencia de la laminar, ¿no? De la estructura, claro, la dependencia en principio a la temperatura, si no hay alguna componente de enlace químico entre las dos capas, siempre será un gran problema para poder fijarlo, ¿no? Se ha estudiado la dependencia de las propiedades con la temperatura porque por Van der Waals eso naturalmente habría un promedio. No podemos hablar realmente de un ángulo mágico, ¿no? Sino una distribución de ángulos, ¿no? Sí, o sea, digamos, se estudian las propiedades con la temperatura. A nivel general, estos estados cuánticos están saliendo a temperaturas bastante bajas. O sea, las láminas relajan. Por ejemplo, una de las cosas es que en el momento ya de por sí que les pones y las rotas, yo aquí las he dibujado así planitas, pero no son planitas, están así onduladas. Los átomos también se mueven un poco, es decir, se desplazan. A las temperaturas a las que se trabaja, que todas esos son bajas temperaturas, estamos hablando, en general lo que es la estructura atómica, vamos a decir, se considera que es estable. Es decir, porque es que las propiedades electrónicas son todavía muchísimo más sensibles. O sea, es que ahí realmente sí que cambian muchísimo, incluso dejando la estructura sin mirarla. Pero hay incluso algún trabajo, no a ángulos tan pequeños, a temperatura ambiente. O sea, pero digamos que obviamente a partir de determinada temperatura también podría haber algún efecto. Es que de todos los compuestos, por ejemplo, los últimos que tienes aquí, ¿no? Me da la sensación que hay bastante diferencia cuando tú cambias y dejas de tener exclusivamente una estructura carbonada, empiezas a tener, bueno, algunos de los compuestos que has hecho, en donde los átomos de una y otra capa sí que podrían ayudar a fijar mejor la estructura, entonces disminuir la dependencia de la temperatura, ¿no? ¿Es algo así? Podría, por ejemplo, o sea, se han estudiado mucho más, aunque realmente lo que ha salido, por ejemplo, los compuestos de dicalcogenuros, esos realmente son universos tales como ahí han salido también, están saliendo muchísimas cosas, pero por ejemplo, esos compuestos, o sea, son mucho más difíciles de trabajar con ellos. De hecho, hay un grupo sobre todo que realmente domina todo la literatura. Luego hay hay uno o dos que de vez en cuando hacen algunas cosas, o sea, hay alguno otro que hace cosas, pero sobre todo hay uno porque esos son muchísimo más difíciles de trabajar. Pero es eso, todavía no se está, yo creo, todavía estamos a un nivel más
básico. Es que cada vez que cogen un sistema salen cosas nuevas, entonces todavía no se ha llegado a ese nivel de detalle, pero sí que podría ocurrir. Gracias. Sí, en la tercera fila, gracias. Hola, muchas gracias, Lenin, por la charla. ¿Has nombrado en algún momento la aparición de burbujas, por ejemplo, en estas láminas de grafeno, donde es difícil de controlar, imagino? Pero me preguntaba si se habían estudiado sistemáticamente, porque la aparición de superficies no euclidianas con una curvatura de Gauss finita puede dar lugar a la aparición de interacciones spin-órbita. Y si esto se había estudiado sistemáticamente, en particular si hay fases superconductoras, puede dar lugar a superconductividad topológica. Ok, bueno, o sea, es decir, la parte de las burbujas lo que intentan es evitarla, o sea, es decir, para hacerla, es decir, a nivel experimental, lo que intentan es sobre todo evitarla. El tema del spin-órbita y de la superconductividad topológica, porque de hecho es que algunas veces, si no, a lo mejor si tienen demasiadas burbujas directamente, a lo mejor es que incluso no les sale bien o los experimentos, o sea, lo que intentan es tener ahí muestras como muy limpias y muy perfectas. A nivel superconductividad topológica, bueno, existe la posibilidad directamente de que ya sin burbujas en el grafeno rotado la superconductividad sea topológica. O sea, todavía es, o sea, varias de las teorías que hay lo que predicen superconductividad topológica todavía no se sabe. También hay posibilidades de que la induzcas pues, poniendo una heteroestructura, es decir, también eso es un material muy bueno para eso también. Y luego, por ejemplo, en otros de los sistemas, en los dicalcogenuros, ahí el spin-órbita, por ejemplo, juega también un papel muy importante porque ahí directamente te selecciona en momentos. Ahí lo que pasa es que solamente ha sido hace unos meses que se ha confirmado también que hay superconductividad y también hay historia por ahí que pueda tener que ver, o sea, topológica, pero eso es que ha salido hace unos meses. Pero, o sea, es decir, hay prospección, pero la cuestión está de qué ocurre si hay una burbuja, que yo sepa no se ha estudiado, pero a lo mejor si surge alguna posibilidad, a lo mejor que desde el punto de vista teórico sea interesante, pues todo es cuestión de que se le diga a los experimentales y a lo mejor dicen, bueno, pues en vez de intentar quitarme las burbujas, a lo mejor lo que intento es tenerla. Pero una de las cosas que comentaba es que es eso, estos materiales son modulados, o sea, es decir, cada monocapa, o sea, perdón, cada bicapa, vamos a decir, en unas zonas, por ejemplo, lo que es el centro de la celda, la distancia entre las dos capas es más alta que en el borde y cosas así. O sea, eso existe. Sí, aquí en la segunda fila. Hola, bueno, muchas gracias por esta charla tan interesante. En mi caso en particular yo soy matemática, no soy física, entonces me coge un poco de lejos. Pero bueno, ya que ha salido a colación la topología, la superficie, la curvatura, ¿hay equipos de matemáticos también trabajando en estos problemas? ¿O solo son ingenieros, físicos? Sí, ¿Cómo va la matemática básica por ahí entrelazada? Hay personas en matemática aplicada. De hecho, hay una red de personas de matemática aplicada trabajando en Moarés. Estudian cosas, por ejemplo, de los modelos básicos, de cuestiones asociadas a la relajación, pero es eso, también, bueno, algunas cuestiones asociadas a la forma de interacción, pero de una manera un poco diferente. O sea, sí hay un núcleo ahí. Yo lo que pasa es que, de hecho, he estado en alguna charla suya, pero es que normalmente ahí la que le pilla de lejos, sabe, porque es a mí, ¿no? Pero sí, también es un área también que ha surgido ahí, que también es interesante. Sí, de hecho, bueno, fue de lenguaje, pero yo me acuerdo, es que he estado en un par de congresos de esta red y tuve la sensación, me acuerdo, de que en algunas cosas, como las personas de matemática, o sea, estábamos personas de matemáticas y de física, pero normalmente la gente de física pues siempre nos consideramos en nuestro ámbito, ¿no? Mientras que las personas de matemáticas eran las... recuerdo que en algunas cosas era casi más fácil hablar con personas de matemática que
en ese congreso que con algunas de las personas que en teoría están haciendo cosas mucho más parecidas, ¿no? O sea, pero es eso, también estudian cuestiones topológicas de las funciones de onda en estos sistemas, o sea, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, querría aprovechar la ocasión, ya que Eleni es teórica, aunque no lo parece, porque explica los experimentos perfectamente. Una curiosidad de otro teórico. Han mencionado que las vibraciones de red son la clave para que los electrones se atraigan, aunque su tendencia intrínseca es repelerse. Las vibraciones de densidad, es decir, los plasmones de los propios electrones, ¿es también una oscilación, es también una vibración que se tenga en cuenta a la hora de analizar estos materiales? Sí, también hay personas estudiando eso. O sea, digamos, bueno, en el caso de la superconductividad en estos compuestos todavía no se sabe si es debida a las vibraciones de red o a la repulsión, pero el tema de la plasmónica también es una línea abierta y también son interesantes en estos sistemas. Yo lo que pasa es que, bueno, trabajo menos, pero también, por ejemplo, en el ángulo mágico tienen determinados cambios de propiedades y hay personas estudiando cómo son los plasmones de estos sistemas y cómo se ven afectados por estas señales. También es una vía abierta también. Y también, por ejemplo, muchas cosas de excitones en estos sistemas también se estudian. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a Eleni Por allí de nuevo. creo que por allí hay una pregunta. Perdón. Buenas, perdón, tengo muchos nervios. Es que soy de nuevo ingreso, nada que ver con esto. Ha dado una charla muy buena, muy interesante, obviamente muy técnica. Yo he leído muy poquito de esto, pero quería preguntarle que a cara del futuro, ya que hay que buscar cómo desarrollar más la tecnología y cómo hacerlo más fácil, todo esto, ha dicho que usted es más enfocado en teórico, pero cómo podemos tratar de llevar esas cosas a la realidad, como por ejemplo los superconductores, que bueno, desde que se han descubierto se está buscando los superconductores mágicos de alta temperatura y cosas por el estilo. ¿Cómo podemos aplicar todos estos nuevos desarrollos en la realidad y facilitar convertirlos en tecnología de verdad? Bueno, o sea, de por sí los superconductores ya se aplican en tecnología de hace tiempo. Es decir, por ejemplo, en cualquier máquina de resonancia magnética de un hospital tienes un superconductor. Lugares como el CERN o el ITER que se está generando no existirían sin los superconductores, simplemente es que no podrían existir, están completamente basados toda la infraestructura en superconductores. Los superconductores pueden servir también para hacer motores y generadores que son mucho más ligeros o sea, más ligeros y más pequeños y, por ejemplo, pues eso puede utilizarse por ejemplo, en los aerogeneradores eólicos y eso ya en cualquiera puede ser importante, en los que se ponen en el mar, que son los más grandes, todavía más, o por ejemplo en motores de los barcos, ahí te puede interesar. Con los superconductores también se hacen, se pueden hacer limitadores de corriente, es decir, que cuando pasa mucha corriente, el sistema deje de conducir la corriente para que no haya un pico, ¿no? Es decir, cuando tenemos estos picos de corriente que se cargan los aparatos, pues eso no es solamente que se te cargue el ordenador o lo que sea, sino que es que se puede cargar unas infraestructuras grandísimas, ¿no? Entonces, en las estaciones eléctricas también, en algunas ya se están poniendo, es decir, no, en algunas hay limitadores, son los mejores limitadores de corriente que hay también, los superconductores. Y, bueno, trenes que levitan, que están, bueno, pues ya ha existido en 17 kilómetros y ahora en Japón ya están haciendo realmente una vía. Y lo que pasa es que, por ejemplo, necesitamos también que las vías sean de imanes y eso lo hace muy costoso. O sea, realmente hay muchas aplicaciones. No han ido tan deprisa por el hecho de que no, o sea, bueno, los superconductores, solo hay un tipo de superconductor, que son estos óxidos de cobre, que sean superconductores
a presión ambiente y a temperaturas por encima de la que se enfría el nitrógeno líquido, es decir, seguimos hablando de temperaturas muy bajas, pero ya que sea esa temperatura es muy bueno. Y esos materiales han sido materiales muy difíciles de trabajar, porque son materiales cerámicos. Entonces, ha habido que hacer, no solamente han sido difíciles de estudiar, sino que también a la hora de trabajar con ellos, de hacer, no es lo mismo hacer un cristal en un laboratorio que tener que hacer kilómetros para la industria. Pues ha habido que hacer también mucha ingeniería, nanoingeniería, para conseguir hacerlos de una forma buena y barata, que esa es otra, es decir, que muchas veces, pero tienen que ser baratos. Entonces, hay tecnologías, se puede seguir aplicando y, bueno, yo estoy convencida de que va a seguir aumentando en el futuro. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? No me quiero confundir otra vez. Muy bien, pues agradecemos de nuevo a Eleni Bascones por su magnífica charla. Y en ausencia del señor vicerrector, que ha tenido que ausentarse por una reunión ineludible, pues doy yo por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos.